Sostuve entre mis manos y sentí cómo me temblaban los dedos. No reconocí la letra de inmediato, pero algo dentro de mí, algo que había permanecido dormido durante 30 años. Despertó de golpe. Dentro del sobre había una fotografía, que creía perdida para siempre. En ella aparecíamos Miguel y yo, jóvenes, sonrientes, de pie frente a aquella pequeña librería que olía a papel viejo y a sueños prohibidos. Nuestras miradas reflejaban una inocencia que el mundo aún no nos había arrebatado. Y en ese instante, con esa imagen entre mis manos, comprendí que hay amores que nunca mueren. Solo se transforman en recuerdos que duelen tanto como consuelan. Me llamo Clara y esta es la historia de un amor que se convirtió en resistencia. Corría el año 1953 cuando conocí a Miguel. Yo tenía 24 años y acababa de conseguir trabajo como maestra en el mismo pueblo donde había nacido. Era un lugar pequeño, de calles empedradas y casas encaladas, donde todos se conocían y los secretos duraban poco. Pero también era un lugar donde las mujeres debíamos caminar con la cabeza gacha, donde nuestros sueños debían caber dentro de las 4 paredes de una cocina. Y donde atreverse a pensar diferente era un pecado imperdonable. Yo siempre fui diferente, aunque intenté no serlo. Desde niña me fascinaban los libros, las palabras, la manera en que una historia podía transportarte a mundos que jamás conocerías de otra forma. Mi padre, que era un hombre bueno pero tradicional, toleraba mi afición siempre y cuando no interfiriera con mis obligaciones como mujer. Cuando conseguí el puesto de maestra, él me advirtió: enseña a las niñas a coser, a cocinar, a ser buenas esposas, nada más. No llene sus cabezas con ideas que solo les traerán sufrimiento. Intenté obedecer, de verdad que lo intenté, pero entonces conocí a Miguel. Su librería estaba en una esquina de la plaza principal, casi escondida entre una panadería y una ferretería. Era un local pequeño, con un escaparate modesto donde apenas cabían una docena de libros. La mayoría eran textos religiosos, manuales agrícolas y alguna que otra novela permitida por la censura. Pero Miguel guardaba un secreto que yo descubriría pronto detrás de aquellos estantes visibles. Existía otro mundo. La primera vez que entré a su librería fue por casualidad. Buscaba un libro de lecturas infantiles para mis alumnas, algo simple y aprobado. Él estaba detrás del mostrador, organizando unos papeles, cuando levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. Sentí algo que nunca antes había experimentado. No fue un flechazo dramático como en las novelas, fue algo más sutil, más profundo, como un reconocimiento, como si mi alma hubiera encontrado a alguien que hablaba su mismo idioma. Miguel era un hombre delgado, de gestos pausados y mirada inteligente. Tenía el cabello oscuro, siempre un poco despeinado, y unas manos largas, de dedos manchados de tinta. Cuando hablaba, lo hacía con una voz suave pero firme, eligiendo cada palabra con cuidado. Me mostró varios libros infantiles, todos ellos insípidos y aburridos, diseñados más para adoctrinar que para inspirar. Yo los hojeaba sin entusiasmo, cuando él se inclinó ligeramente y susurró: si lo que busca es algo que realmente enseñe a pensar, tengo otras opciones. Pero no puedo mostrárselas aquí. Mi corazón se aceleró. Sabía que debía irme, comprar uno de aquellos libros permitidos y olvidar aquella conversación, pero en lugar de eso, asentí. Esa tarde, después de cerrar la librería, Miguel me llevó a la trastienda. Allí, escondidos detrás de cajas y estanterías falsas, guardaba libros que jamás verían la luz en aquel escaparate. Poesía de García Lorca, novelas de autores prohibidos, ensayos sobre libertad y democracia, libros que podían costarle la cárcel o algo peor. Recuerdo que tomé un ejemplar de Platero y yo, con manos temblorosas, sintiendo el peso de aquella transgresión. Miguel me observaba en silencio, y cuando levanté la vista hacia él, vi en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza. ¿Por qué hace esto?, le pregunté. ¿Por qué arriesga tanto? Él sonrió con tristeza. Porque las palabras tienen poder, Clara, y en tiempos como estos, mantener vivas las palabras verdaderas es un acto de resistencia, aunque nos cueste todo. No supe entonces cuánta verdad encerraban sus palabras. Comencé a visitarlo regularmente. Al principio, con la excusa de buscar material didáctico. Luego, simplemente porque necesitaba estar cerca de él, de esos libros, de aquella pequeña burbuja de libertad que habíamos creado.
Hablábamos durante horas sobre literatura, sobre el mundo que existía más allá de nuestro pueblo, sobre nuestros sueños y temores. Miguel me prestaba libros que yo escondía bajo mi colchón, leyéndolos a la luz de una vela cuando todos dormían, y en algún momento, sin darme cuenta de cuándo exactamente, me enamoré de él. Fue un amor discreto, callado, hecho de miradas, que duraban un segundo más de lo necesario, de roces accidentales al pasarnos un libro, de conversaciones que se extendían hasta que el sol comenzaba a ponerse. Jamás nos dijimos te quiero en voz alta durante aquellos primeros meses, pero lo sabíamos. Lo sentíamos en el aire cada vez que estábamos juntos. Yo comencé a cambiar, poco a poco, con cuidado. Empecé a incluir en mis clases pequeñas semillas de pensamiento crítico. Enseñaba a mis alumnas no solo a leer, sino a comprender, a cuestionar, a soñar. Les leía poesía en voz baja. Cuando nadie más podía escuchar, les hablaba de mujeres valientes de la historia, de científicas, escritoras, pensadoras, y veía cómo sus ojos se iluminaban, cómo despertaban de un sueño impuesto, pero en un pueblo pequeño. Nada pasa desapercibido. Las primeras murmuraciones comenzaron en la plaza del mercado. Las madres de mis alumnas intercambiaban miradas. Preocupadas, la maestra está llenando las cabezas de las niñas con ideas raras, decían. Las está volviendo rebeldes, irrespetuosas. Entonces empezaron los comentarios sobre Miguel y sobre mí. Nos habían visto hablando demasiado tiempo en la librería. Nos habían visto caminar juntos por la plaza, en un lugar donde el que dirán era más poderoso que cualquier ley. Aquello era suficiente para condenarnos. Mi padre fue el primero en confrontarme. Una noche, después de la cena, me pidió que me quedara en la mesa mientras mi madre recogía los platos. Su expresión era seria, preocupada. Clara, han llegado a mis oídos cosas que no me gustan. Dijo con voz grave. Dicen que pasas demasiado tiempo con el librero. Dicen que estás enseñando cosas inapropiadas a tus alumnas. ¿Es verdad? Intenté defenderme, explicarle que solo estaba haciendo mi trabajo, que Miguel era simplemente un amigo, que las críticas eran infundadas, pero él levantó la mano pidiendo silencio. Tienes que tener cuidado, hija. Estos son tiempos peligrosos. No puedes ir por ahí desafiando las normas, llamando la atención. Ya he hablado con la familia de Andrés, el hijo del notario. Es un buen hombre, con un buen futuro. Está interesado en ti. Creo que deberías considerarlo. Sentí que el mundo se detenía. Andrés era un hombre que apenas conocía, alguien que representaba todo lo que yo no quería ser. Una vida predecible, segura, vacía de pasión y propósito. Una jaula de oro donde moriría lentamente, día tras día. Padre, yo no amo a Andrés, susurré. El amor llegará con el tiempo, respondió él, con una convicción que me partió el corazón. Lo importante es la estabilidad, la seguridad, el buen nombre. Piénsalo, Clara, piénsalo bien. Esa noche lloré en silencio, abrazada a los libros que Miguel me había prestado, y por primera vez entendí que amar a Miguel no sería solo entregarle mi corazón, sería enfrentarme a todo un mundo que no estaba dispuesto a permitirnos ser felices. Los días que siguieron aquella conversación con mi padre fueron de los más difíciles de mi vida. Cada mañana me levantaba con un nudo en el estómago, sabiendo que debía tomar una decisión que cambiaría mi destino para siempre. Por un lado estaba el camino seguro, el que todos esperaban que tomara: casarme con Andrés, abandonar mis ideas peligrosas, convertirme en la mujer obediente que este mundo exigía. Por el otro estaba Miguel, estaban los libros. Estaba esa versión de mí misma que apenas comenzaba a descubrir y que se negaba a desaparecer sin luchar. Pero lo que más me atormentaba no era la presión de mi familia, sino el miedo de lo que podría pasarle a Miguel si continuábamos viéndonos. Había escuchado historias terribles de hombres que habían sido arrestados por mucho menos, libros confiscados, negocios cerrados, vidas destruidas, y yo no podría soportar ser la causa de su ruina. A pesar de todo, seguí yendo a la librería. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia él, como si cada célula de mi cuerpo supiera que esos momentos juntos eran los únicos reales, los únicos que valían la pena en medio de tanta falsedad. Miguel nunca me presionó, nunca me preguntó qué iba a hacer con respecto a las expectativas de mi familia. Simplemente estaba allí, con su presencia serena, con sus palabras cuidadosamente escogidas,
con esa manera suya de mirarme que hacía que todo lo demás desapareciera. Una tarde de viernes en febrero, mientras hojeábamos un libro de poemas de Antonio Machado, Miguel finalmente rompió el silencio que habíamos mantenido sobre nuestra situación. Clara, dijo con voz suave, sin apartar la mirada del libro que tenía entre las manos, sé que las cosas se están complicando para ti, sé que tu familia está presionándote, que el pueblo habla, y quiero que sepas que lo entiendo. Si necesitas alejarte de mí, de esto, lo comprenderé, no te guardaré rencor. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Levanté la vista hacia él y vi en sus ojos una tristeza profunda, pero también una aceptación que me rompió el corazón. Quise gritarle que nunca podría alejarme de él, que era lo único, real y verdadero en mi vida. Pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta, en lugar de responder. Hice algo que jamás había hecho antes. Extendí mi mano sobre la mesa y toqué la suya. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero en aquel contexto significaba todo. Miguel cerró sus dedos alrededor de los míos y permanecimos así durante un largo rato en silencio, sintiendo el calor de nuestras manos unidas mientras el mundo exterior seguía girando. Ajeno a aquel momento de pura verdad, no quiero alejarme, susurré finalmente, pero tengo miedo, Miguel. Tengo miedo de lo que podría pasarte por mi culpa. Él apretó suavemente mi mano. El miedo es razonable, Clara, pero vivir toda una vida sin haber sido valientes, sin haber amado de verdad, eso sí que es algo que deberíamos temer. Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi corazón, y en ese momento tomé una decisión. No iba a renunciar a él, no iba a renunciar a nosotros, pero tendríamos que ser más cuidadosos, más discretos. Encontraríamos la manera de mantener vivo nuestro amor sin exponernos demasiado. Fue así como comenzamos nuestra vida secreta. Dejamos de hablar tanto tiempo en la librería cuando había otras personas cerca. Dejamos de caminar juntos por la plaza en público. Manteníamos una distancia respetuosa, una cordialidad formal que no levantaba sospechas. Pero en privado, en la trastienda de la librería, cuando el sol ya se había puesto, nos entregábamos al lujo de ser nosotros mismos, y entonces Miguel tuvo una idea que lo cambiaría todo. ¿Y si nos escribimos?, propuso una tarde, sus ojos brillando con esa chispa de ingenio que tanto me fascinaba. Tú vienes a buscar libros prestados para tus alumnas, algo completamente normal y respetable, y yo escondo cartas entre las páginas. Nadie tiene por qué saberlo. Era arriesgado, pero también era perfecto. Y así comenzó nuestra correspondencia. Clandestina. Miguel escribía con una caligrafía elegante y precisa. Sus cartas eran poemas en prosa, reflexiones profundas sobre el amor, la libertad, el significado de vivir con autenticidad en un mundo que exigía conformidad. Leía sus palabras a la luz de la vela en mi habitación a altas horas de la noche y sentía que me hablaba directamente al alma. Cada frase era un abrazo. Cada párrafo una caricia invisible que atravesaba el espacio entre nosotros. Yo le respondía con mis propias cartas escondidas en los libros que le devolvía. Le contaba sobre mis alumnas, sobre cómo sus ojos se iluminaban cuando les leía poesía, sobre los pequeños actos de rebeldía que representaban enseñarles a pensar por sí mismas. Le escribía sobre mis miedos, sobre la presión constante de mi familia, sobre las noches en que me despertaba con el corazón acelerado, aterrada de que nos descubrieran. Pero también le escribía sobre mi amor, sobre cómo cada día me enamoraba más profundamente de él, sobre cómo había transformado mi vida de gris a color durante meses. Este sistema funcionó perfectamente. Nos veíamos poco en público, pero nuestras cartas mantenían viva la conexión entre nosotros. Era nuestro refugio, nuestro espacio sagrado donde podíamos ser completamente honestos, completamente vulnerables, completamente nuestros. Pero el mundo exterior no iba a dejarnos en paz por mucho tiempo. La presión sobre mí aumentaba día a día. Mi padre mencionaba a Andrés cada vez con más frecuencia. Es un hombre paciente, decía, pero no esperará para siempre. Mi madre me miraba con ojos suplicantes, rogándome en silencio que aceptara, que eligiera la seguridad, que dejara de complicarme la vida. Y en la escuela, el director había comenzado a hacer visitas sorpresa a mi clase, observando mi manera de enseñar con ojos críticos y desconfiados. Una tarde, después de una de estas visitas, el director me llamó a su despacho. Era un hombre mayor,
de bigote canoso y expresión severa. Me indicó que me sentara y durante un largo momento simplemente me observó en silencio como evaluándome. Señorita Clara, comenzó finalmente, su voz cargada de una autoridad incuestionable. He estado recibiendo quejas sobre sus métodos de enseñanza. Algunas madres están preocupadas porque sus hijas llegan a casa haciendo preguntas inapropiadas, cuestionando tradiciones establecidas. ¿Tiene algo que decir al respecto? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, pero mantuve la compostura. Solo estoy enseñándoles a leer y a pensar. Señor director, creía que ese era mi trabajo. Sus ojos se entrecerraron. Su trabajo es prepararlas para ser buenas esposas y madres, nada más. Le sugiero que reconsidere su enfoque o me veré obligado a tomar medidas más serias. Salí de su despacho con las piernas temblorosas. Sabía que era una advertencia, una última oportunidad antes de que las consecuencias se volvieran reales, y lo peor de todo era que sabía que Miguel también estaba siendo vigilado. Había escuchado rumores de que las autoridades estaban investigando la procedencia de ciertos libros que circulaban en el pueblo. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran a su librería. Esa noche le escribí una carta desesperada, suplicándole que fuera más cuidadoso, que escondiera mejor esos libros prohibidos, que pensara en su seguridad. Pero cuando fui a la librería al día siguiente para intercambiar libros, encontré algo que me heló la sangre. Había dos hombres de traje oscuro dentro, hablando con Miguel. No eran del pueblo, eso era evidente. Su presencia emanaba autoridad y amenaza. Me quedé paralizada en la puerta, sin saber si entrar o huir. Miguel me vio con una mirada casi imperceptible. Me indicó que me fuera, pero antes de que pudiera moverme, uno de los hombres se volvió hacia mí. ¿Es usted cliente habitual?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo vengo a buscar libros para mis alumnas, respondí, intentando mantener la voz firme. ¿Soy maestra? El hombre asintió lentamente, como tomando nota mental. Qué encomiable. La educación es muy importante, especialmente la educación correcta, ¿no le parece? No respondí. Simplemente tomé el primer libro que vi en el mostrador, uno completamente inocuo sobre fábulas infantiles, y salí de allí lo más rápido que pude sin parecer sospechosa. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama imaginando lo peor. ¿Y si arrestaban a Miguel? ¿Y si cerraban su librería? ¿Y si todo esto era culpa mía por haber sido tan imprudente? Por haber insistido en mantener esta conexión peligrosa. Pasaron 3 días, sin que pudiera volver a la librería, 3 días de agonía en los que no sabía si Miguel estaba bien, si había pasado algo terrible. Cuando finalmente reuní el valor para regresar, lo encontré solo, organizando libros en los estantes con movimientos mecánicos. Cuando me vio, algo en su expresión se suavizó. Pero también había una nueva tensión en sus hombros, una sombra en su mirada. Estaba preocupada, dije simplemente, lo sé. Yo también lo estaba por ti. Se acercó al mostrador y, asegurándose de que no había nadie más, me pasó un libro. Dentro había una carta, más larga que todas las anteriores. La leí esa misma noche y cada palabra era una despedida que él no se atrevía a pronunciar en voz alta. Miguel me contaba que los hombres de traje habían estado investigando, haciendo preguntas sobre los libros que vendía, sobre sus clientes. Le habían advertido que estaban vigilándolo, y aunque no habían encontrado nada comprometedor en esa ocasión, ambos sabíamos que era solo cuestión de tiempo. Quizás deberíamos ser más cuidadosos, escribía. Quizás deberíamos parar esto antes de que sea demasiado tarde. No puedo soportar la idea de que algo te pase por mi culpa. Clara, no podría vivir con eso. Lloré sobre aquellas palabras, manchando la tinta con mis lágrimas, porque sabía que tenía razón. Sabía que cada día que pasaba el peligro aumentaba, pero la idea de perderlo, de vivir sin sus cartas, sin esos momentos robados de verdad y autenticidad, era insoportable. Le escribí una respuesta apasionada, diciéndole que no me importaba el riesgo, que prefería un día de amor verdadero a toda una vida de seguridad vacía, que juntos encontraríamos la manera de resistir, de mantenernos a salvo sin renunciar a lo que sentíamos. Pero cuando fui a entregar esa carta, el destino tenía otros planes preparados para nosotros. El invierno llegó a nuestro pueblo con una frialdad que parecía calar más allá de los huesos, instalándose directamente en el alma.
las calles se volvieron más grises, las conversaciones más cautelosas. Y el aire mismo parecía cargado de una tensión que todos sentíamos pero nadie se atrevía a nombrar. Y en medio de todo esto, yo me debatía en un conflicto interior que me consumía día y noche. La carta que había escrito para Miguel, esa declaración apasionada de que no me importaban los riesgos, seguía guardada en el bolsillo de mi abrigo. Cada vez que metía la mano y rozaba el papel con los dedos, sentía una mezcla de valentía y terror. Quería entregársela. Quería que supiera que estaba dispuesta a luchar por nosotros, pero cada vez que me acercaba a la librería, algo me detenía. Una voz en mi interior que susurraba, ¿y si tu amor es precisamente lo que lo destruye? Porque eso era lo que más me atormentaba. La posibilidad de que mi presencia en su vida, mi insistencia en mantener esta conexión, fuera exactamente lo que terminaría arruinándolo. Había visto cómo los hombres de traje lo habían mirado, como habían anotado cosas en sus pequeñas libretas negras. Había escuchado los rumores que circulaban por el pueblo sobre la librería, sobre los libros extraños que algunos juraban haber visto allí, y sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que Miguel estaba en peligro. Las semanas pasaban y yo vivía en un estado constante de ansiedad. En la escuela intentaba concentrarme en mis alumnas, en sus rostros inocentes y sus mentes ávidas de conocimiento, pero el director aparecía cada vez con más frecuencia en mi aula, sentándose al fondo como un espectro silencioso, observando cada palabra que pronunciaba, cada libro que abría. Había comenzado a autocensurarme, a eliminar de mis lecciones cualquier cosa que pudiera considerarse remotamente cuestionable, y odiaba la cobardía que sentía cada vez que guardaba silencio sobre algo que sabía que debía enseñarles. Una tarde, una de mis alumnas, una niña brillante llamada Isabel, se quedó después de clase. Tenía 11 años, pero unos ojos que parecían entender mucho más de lo que su edad sugería. Se acercó a mi escritorio con timidez, sosteniendo un cuaderno contra su pecho. Señorita Clara, dijo con voz suave, ¿por qué ya no nos lee poesía como antes? La pregunta me atravesó, como una flecha. Me arrodillé para quedar a su altura y vi en sus ojos una tristeza que no debería existir en alguien tan joven. A veces, Isabel, las cosas cambian. Las circunstancias nos obligan a adaptarnos. ¿Es porque el director la está vigilando?, preguntó con una percepción que me sobresaltó. Mi madre dice que usted está en problemas por enseñarnos a pensar demasiado. Pero yo no creo que pensar sea malo, señorita Clara. Creo que es lo mejor que me ha enseñado. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. Tomé sus pequeñas manos entre las mías. Nunca dejes de pensar, Isabel. Nunca dejes de cuestionarte las cosas, prométemelo. Ella sintió con solemnidad, como si comprendiera el peso de esa promesa. Cuando se fue, me quedé sola en el aula vacía, llorando en silencio por todo lo que estaba perdiendo, por la persona que me estaba obligando a dejar de ser. Esa misma noche, mi padre me llamó al salón. Mi madre estaba allí también, con las manos entrelazadas sobre su regazo y una expresión de preocupación que no había visto antes. Supe, incluso antes de que hablaran, que algo definitivo estaba a punto de suceder. Clara, comenzó mi padre, y su voz sonaba cansada, derrotada. Hemos recibido una visita de Andrés y su familia. Han sido muy pacientes, pero necesitan una respuesta. Su propuesta de matrimonio sigue en pie, pero no pueden esperar indefinidamente. Mi madre intervino, su voz temblando ligeramente. Hija, por favor, piensa en tu futuro. Piensa en tu reputación. Los rumores sobre ti y el librero están creciendo. Si no aceptas esta propuesta pronto, puede que nunca tengas otra oportunidad de casarte bien. ¿Y qué pasa si no quiero casarme bien? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si prefiero vivir mi vida como yo elija, aunque eso signifique estar sola? El rostro de mi padre se endureció. No vas a estar sola, Clara. Vas a estar arruinada, sin trabajo, sin respeto, sin futuro. ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso por lo que tanto has estudiado, por lo que tanto hemos sacrificado por ti? Sus palabras eran como golpes que no dejaban marcas visibles, pero que dolían profundamente. Porque tenía razón en algo. Si perdía mi trabajo, si mi reputación quedaba completamente destruida, ¿qué me quedaría? No tenía dinero propio, no tenía independencia real.
En este mundo, una mujer sin familia, sin marido, sin trabajo, no era nada. Tienes una semana para decidir, sentenció mi padre. Una semana, Clara. Después de eso, no podré protegerte más de las consecuencias de tus decisiones. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas y subí a mi habitación. Una vez allí, saqué todas las cartas de Miguel que había escondido bajo el colchón. Las leí una por una, sintiendo cada palabra como un abrazo desesperado. En ellas, Miguel hablaba de un mundo mejor, de la importancia de vivir con autenticidad, de cómo el amor verdadero era un acto de rebeldía contra todo lo que intentaba aplastarnos, pero en ninguna de esas cartas prometía un futuro concreto, una solución mágica a nuestros problemas. Y fue entonces cuando comprendí algo terrible. Tal vez amar a Miguel no era suficiente. Tal vez el amor, por más profundo y verdadero que fuera, no podía vencer las estructuras de poder que nos rodeaban, las expectativas sociales que nos ahogaban. El miedo constante que nos perseguía los siguientes días fueron un infierno de indecisión. Intenté evitar la librería, pensando que la distancia me daría claridad, pero la ausencia de Miguel solo hacía que el dolor fuera más intenso. Era como si una parte esencial de mí misma hubiera sido arrancada, dejando un vacío que nada podía llenar. Fue en el cuarto día de mi ausencia cuando sucedió algo que cambiaría todo. Estaba saliendo de la escuela cuando vi una multitud reunida en la plaza. El corazón comenzó a latirme con fuerza mientras me acercaba, temiendo lo peor. Y entonces lo vi. 2 guardias civiles salían de la librería de Miguel cargando cajas llenas de libros. Me abrí paso entre la multitud, el pánico apoderándose de mí. Miguel estaba en la puerta de su librería, pálido pero con la cabeza en alto, observando cómo se llevaban sus preciados libros. Nuestras miradas se encontraron por un instante y en sus ojos vi una mezcla de tristeza, resignación y algo más, una súplica silenciosa para que me mantuviera alejada, para que no me involucrara. Uno de los guardias estaba interrogándolo, haciendo preguntas sobre la procedencia de ciertos títulos, sobre sus clientes, sobre quién más estaba involucrado en la distribución de material subversivo. Miguel respondía con calma, sin delatar a nadie, asumiendo toda la responsabilidad él solo. Son solo libros, decía con voz firme. Literatura clásica, poesía, obras de valor cultural. No hay nada subversivo en la belleza de las palabras. Pero los guardias no parecían impresionados por su defensa. Continuaron vaciando la trastienda, descubriendo el escondite secreto donde Miguel guardaba los libros prohibidos. Con cada caja que sacaban, sentía que me arrancaban un pedazo del corazón. Quise correr hacia él, gritarles que lo dejaran en paz, defenderlo con uñas y dientes, pero entonces sentí una mano firme sobre mi brazo. Era don Felipe, el médico del pueblo, un hombre mayor que siempre había sido amable conmigo. No hagas nada impulsivo, Clara, susurró en mi oído. Si te involucras ahora, solo empeorarás las cosas para él y para ti. Por favor, piensa con claridad. Tenía razón. Y lo odiaba por tenerla. Me quedé allí paralizada, observando cómo destruían la librería de Miguel, cómo confiscaban los libros que habían sido nuestro refugio, nuestro puente secreto. Y me sentí la peor cobarde del mundo por no hacer nada. Cuando los guardias finalmente terminaron, le dieron a Miguel una citación para presentarse ante las autoridades al día siguiente. No lo arrestaron en ese momento, pero la amenaza flotaba en el aire como una guillotina esperando caer. La multitud comenzó a dispersarse, murmurando entre ellos, algunos con expresiones de satisfacción, otros con lástima apenas disimulada. Esperé hasta que casi todos se habían ido. Miguel seguía de pie frente a su librería, ahora casi vacía, con una expresión de devastación contenida. Me acerqué lentamente, cada paso pesándome como plomo. Miguel, susurré cuando estuve lo suficientemente cerca. Él se volvió hacia mí y en ese momento vi que había estado llorando. Las lágrimas habían dejado rastros en sus mejillas, pero ahora sus ojos estaban secos como si se hubiera quedado sin lágrimas que derramar. No deberías estar aquí, Clara, dijo con voz ronca. Van a estar vigilándome. Cualquiera que se acerque a mí estará bajo sospecha. No me importa, mentí. Porque si me importaba terriblemente. Debería importarte. Dio un paso hacia mí, bajando la voz aún más.
Tu nombre apareció en sus preguntas. Saben que has estado viniendo aquí regularmente. El director de tu escuela les ha estado pasando información, Clara. Estás en peligro. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué les dijiste? La verdad, que eres una maestra dedicada que viene a buscar material educativo, que nuestra relación es estrictamente profesional, que nunca te he dado nada inapropiado. Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Les mentí. Clara, mentí para protegerte, pero no sé cuánto tiempo funcionará. En ese momento comprendí la magnitud de lo que estaba en juego. No era solo nuestro amor, era nuestras vidas, nuestros futuros, nuestra libertad misma, y Miguel estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso a asumir culpas que no eran enteramente suyas, solo para mantenerme a salvo. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, aunque temía la respuesta. No lo sé. Tal vez solo me multen, tal vez cierren la librería, tal vez. No terminó la frase. Pero ambos sabíamos lo que no estaba diciendo. Tal vez lo arrestarían, tal vez lo enviarían a prisión, tal vez cosas peores que ninguno de los dos quería imaginar. Esa noche, me senté en mi habitación rodeada de las cartas de Miguel y tomé la decisión más difícil de mi vida. Una decisión que me destrozó por dentro, pero que sabía era la única manera de protegerlo. Si las autoridades estaban investigando, si mi nombre ya había surgido en sus interrogatorios, entonces mi presencia en su vida solo hacía las cosas peores. Cada vez que me veían juntos, cada carta intercambiada, cada momento robado era otra evidencia que podían usar en su contra, y así, con el corazón roto en 1000 pedazos. Escribí una última carta. Una carta fría, distante, llena de palabras que me quemaban al escribirlas. Le decía que lo nuestro había sido un error, que había reflexionado sobre mi futuro y había decidido aceptar la propuesta de Andrés, que no podía seguir con esto, con él. Con esta vida de secretos y peligros, que por favor me dejara ir, que no intentara contactarme más. Cada palabra era una mentira que me desgarraba, pero también era un acto de amor, aunque él nunca pudiera saberlo. Era mi manera de protegerlo, de alejar la sospecha de él, de darle una oportunidad de salvarse. Al día siguiente, antes del amanecer, deslicé la carta bajo la puerta de la librería y me alejé sin mirar atrás, con las lágrimas corriendo por mi rostro. No sabía entonces que esa sería la última vez que estaría tan cerca de ese lugar que había significado tanto para mí, y mientras caminaba de regreso a casa en la oscuridad, sentí que una parte de mí moría. La parte que había aprendido a soñar, a resistir, a amar sin miedo, la estaba sacrificando en el altar de la supervivencia, y el dolor era tan intenso que apenas podía respirar, pero seguí caminando. Porque eso es lo que hacemos cuando amar se convierte en un acto de resistencia. A veces, resistir significa soltar. Los años tienen una manera peculiar de pasar cuando vives una vida que no es tuya. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Y un día te despiertas y te das cuenta de que han pasado décadas desde que tomaste aquella decisión que cambió el curso de tu existencia para siempre. Me casé con Andrés 3 meses después de enviarle aquella carta a Miguel. Fue una ceremonia pequeña pero respetable. Exactamente lo que se esperaba de una maestra de pueblo que finalmente había entrado en razón. Mi padre estaba orgulloso, mi madre lloraba lágrimas de alivio, y yo caminé hacia el altar sintiendo que cada paso me alejaba más de la persona que había sido, de la persona que podría haber sido. Andrés era un buen hombre en el sentido más básico de la palabra. No me maltrataba, proveía para la casa. Era respetado en el pueblo, pero entre nosotros existía un vacío que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Él sentía mi distancia y yo sentía su incapacidad de entender por qué existía esa distancia. Con el tiempo, dejamos de intentar. Nos convertimos en compañeros de una obra de teatro llamada Matrimonio. Recitando nuestros papeles día tras día, sin verdadera conexión. Dejé de enseñar poco después de la boda. Andrés insistió en que no era apropiado que su esposa trabajara, y yo no tuve fuerzas para luchar. Parte de mí sintió alivio. Si soy honesta, no podría haber soportado seguir yendo a esa escuela, viendo las caras de mis alumnas, sabiendo que les había fallado al abandonar mi vocación, al rendirme ante la presión de Miguel. No supe nada durante mucho tiempo. Evitaba pasar por la plaza donde estaba su librería. No preguntaba por él, intentaba no pensar en él.
Aunque fracasaba miserablemente en ese intento cada noche cuando cerraba los ojos y lo veía con esa claridad dolorosa que solo tiene el recuerdo de lo que más hemos amado, fueron mis vecinas, quienes, sin saberlo, me mantuvieron informada. En sus conversaciones casuales mencionaban que la librería había reabierto, que Mijael seguía allí, que nunca se había casado. Cada mención de su nombre era como una aguja que se clavaba en mi corazón, pero también era lo único que me mantenía conectada con aquella parte de mi vida que había tenido que abandonar. Los años pasaron. Andrés y yo nunca tuvimos hijos. Él lo atribuía a la voluntad de Dios, pero yo sabía la verdad. Era imposible crear vida cuando tu corazón estaba muerto. Vivíamos en una casa silenciosa, llena de espacios vacíos que nunca logramos llenar. Él se dedicaba a su trabajo en la notaría, regresando cada noche a las 8 en punto para una cena que yo preparaba sin amor ni pasión. Y yo me dedicaba a las tareas del hogar, moviéndome como un fantasma por habitaciones que nunca sentí como mías, pero guardaba un secreto, en el desván de la casa. Escondidas en una vieja maleta, bajo montones de ropa que ya nadie usaba, conservaba todas las cartas que Miguel me había escrito. Cada pocos meses, cuando Andrés salía de viaje por trabajo, subía al desván y las releía, permitiéndome llorar libremente, permitiéndome recordar quién había sido cuando alguien me amaba por mi mente. Por mi pasión, por mi valentía habían pasado 25 años desde aquella última carta cuando Andrés se enfermó. Fue algo repentino. Un problema del corazón que los médicos no pudieron prevenir. Una tarde estaba revisando unos documentos en su estudio y la siguiente había caído al suelo, inconsciente. Murió 3 días después en el hospital sin haber recuperado la conciencia. Sin que pudiéramos tener una última conversación, debería haber sentido más tristeza de la que sentí, pero lo que predominaba en mí era una especie de entumecimiento, mezclado con una culpa terrible por no poder llorar por él como una esposa debería. Andrés había sido un buen hombre que merecía más de lo que yo pude darle. Merecía una esposa que lo amara de verdad, no una mujer cuyo corazón siempre había pertenecido a otro. El funeral fue concurrido, Andrés era respetado en el pueblo, y todos vinieron a presentar sus condolencias. Yo recibía los pésames con la cabeza cubierta por un velo negro, pronunciando las palabras apropiadas, desempeñando el papel de la viuda afligida. Y todo el tiempo mi mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, preguntándome si Miguel sabría que había enviudado, si le importaría. Si después de tantos años aún pensaba en mí. Las semanas siguientes al funeral fueron extrañas. Por primera vez en décadas estaba sola, verdaderamente sola. La casa se sentía más grande, más vacía, pero también, de alguna manera, más mía. No había nadie a quien servir la cena. Nadie cuyas expectativas cumplir, nadie ante quien representar. Un papel. Era liberador y aterrador a la vez. Una tarde lluviosa de otoño, mientras organizaba los papeles de Andrés para el abogado, encontré algo que me dejó sin aliento. Era una caja de metal guardada en el fondo de su escritorio, cerrada con llave. Tardé horas en encontrar la llave, escondida en un libro de contabilidad. Cuando finalmente la abrí, encontré algo que nunca esperé: cartas. Docenas de cartas dirigidas a mí, todas ellas sin abrir. Todas con la misma letra elegante que había reconocido en cualquier parte del mundo. Miguel me había escrito, durante años me había escrito, y Andrés había interceptado cada carta, guardándolas sin que yo supiera de su existencia. Me temblaban las manos mientras tomaba la primera carta. Estaba fechada apenas 2 semanas después de que yo le enviara aquella última carta diciéndole que todo había terminado. Con el corazón latiéndome dolorosamente fuerte, la abrí. Clara, comenzaba. Recibí tu carta y quiero que sepas que entiendo tu decisión. Entiendo el sacrificio que estás haciendo porque yo habría hecho lo mismo por ti. Sé que me amas, incluso cuando dices que no. Sé que esto es tu manera de protegerme, de mantenerme a salvo, y por eso mismo, porque te conozco, porque conozco tu corazón, necesito decirte algo. Te perdono. Perdono tu ausencia porque entiendo que es un acto de amor. Y aunque no podamos estar juntos, aunque el mundo haya ganado esta batalla, quiero que sepas que mi amor por ti no morirá jamás. Seguirás viviendo en cada libro que leí, en cada verso de poesía, en cada momento de belleza que encuentre en este mundo, porque tú me enseñaste a ver esa belleza, Clara. Tú me enseñaste lo que significa amar de verdad.
Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta mientras leía. Abrí otra carta. Y otra, todas ellas llenas de palabras de amor, de comprensión, de una tristeza profunda, pero también de una aceptación serena. Miguel nunca me culpó, nunca me reclamó mi ausencia en cada carta. Simplemente me amaba a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, a pesar de todo. Y entonces llegué a las últimas cartas, las escritas años después. En ellas, Miguel me contaba sobre su vida, sobre cómo la librería había sobrevivido, sobre cómo había continuado su pequeña resistencia silenciosa, prestando libros a aquellos que aún se atrevían a pensar diferente. Me contaba que nunca se había casado, que nunca había podido amar a nadie más. ¿Cómo podría? Escribía, cuando conocí el amor verdadero contigo. Todo lo demás sería una mentira y ya hemos vivido suficientes mentiras, ¿no crees? Pero lo que más me destrozó fue la última carta de todas. Estaba fechada apenas 6 meses atrás. Poco antes de que Andrés enfermara. Clara, si alguna vez lees esto, si de alguna manera estas cartas llegan a ti, quiero que sepas que nunca dejé de esperarte. Sé que es una tontería, sé que probablemente eres feliz con tu vida, con tu marido, con las elecciones que hiciste, pero en las noches solitarias, cuando cierro la librería y subo a mi pequeño apartamento, me permito imaginar un mundo diferente, un mundo donde fuimos valientes de otra manera, un mundo donde el amor fue suficiente. Y en ese mundo imaginario, tú y yo estamos juntos, viejos y cansados tal vez, pero juntos, rodeados de libros, de palabras, de toda la belleza que este mundo intentó quitarnos. Es solo una fantasía. Lo sé, pero es una fantasía que me ha mantenido vivo todos estos años. Eres mi acto de resistencia, Clara, siempre lo has sido. Me quedé sentada en el suelo del estudio de Andrés, rodeada de aquellas cartas, llorando como no había llorado en décadas. Lloré por el tiempo perdido, por las palabras nunca dichas, por las cartas que nunca recibí, por una vida que podríamos haber tenido pero que nos fue arrebatada. Lloré por Miguel, que había seguido amándome en silencio mientras yo vivía una vida a medias. Lloré por mí misma, por la mujer que había sacrificado su felicidad en nombre de la protección, solo para descubrir que ese sacrificio había sido en vano, porque Andrés lo había sabido todo el tiempo. Había sabido de mi amor por Miguel, había interceptado sus cartas, había construido nuestra vida juntos sobre la base de ese silencio forzado, y aunque parte de mí quería odiarlo por ello, otra parte entendía que él también había sido una víctima de aquel mundo cruel que no permitía el amor verdadero, que castigaba la autenticidad, que premiaba la conformidad. Durante días no pude hacer nada más que leer y releer aquellas cartas. Cada una era un fragmento de la vida que perdí, un recordatorio de lo que habíamos sido, de lo que podríamos haber seguido siendo si el mundo hubiera sido diferente. Y lentamente, a través de esas palabras escritas años atrás, comencé a comprender algo fundamental. Miguel y yo nunca habíamos dejado de amarnos. La distancia, el tiempo, las circunstancias. Nada había podido matar ese amor. Solo lo había transformado en algo diferente, algo más silencioso pero no menos real, y entonces tomé una decisión. Era una anciana de 60 años, con la mayor parte de mi vida ya vivida, pero todavía me quedaba tiempo para rectificar. Tiempo para ser valiente de la manera que no pude serlo cuando era joven, tiempo para decirle a Miguel todo lo que había callado durante décadas. Me puse de pie, guardé cuidadosamente todas las cartas en mi bolso y por primera vez en 30 años caminé hacia la plaza donde estaba la librería. Cada paso era un acto de valentía, cada respiración una afirmación de que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo. Cuando llegué frente a la librería, vi que la luz estaba encendida aunque ya era tarde. A través del cristal del escaparate pude ver una figura moviéndose entre los estantes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la plaza podrían escucharlo. 30 años de silencio estaban a punto de romperse. Pero entonces, antes de que pudiera abrir la puerta, un joven salió de la librería. Le pregunté por Miguel y lo que me dijo me dejó paralizada. Miguel había fallecido hace 2 meses. Un ataque al corazón, rápido e indoloro, según me dijeron. El joven era su sobrino. Encargándose de cerrar el negocio, el mundo se detuvo. Había llegado demasiado tarde. El sobrino de Miguel me miró con curiosidad cuando vio las lágrimas
correr por mi rostro. Era un joven amable de unos 30 años con algo en sus ojos que me recordaba a Miguel. Me invitó a pasar a la librería, ahora casi vacía, con cajas apiladas por todas partes y estantes a medio desmontar. Me ofreció una silla y esperó pacientemente mientras yo intentaba recuperar la compostura. ¿Era usted amiga de mi tío?, preguntó con suavidad. Asentí, sin confiar en mi voz para responder. ¿Amiga? La palabra parecía tan insuficiente para describir lo que Miguel había sido para mí. Era el amor de mi vida, mi alma gemela, la persona que me había enseñado lo que significaba ser verdaderamente libre, aunque solo fuera por momentos robados entre las páginas de libros prohibidos. Él hablaba mucho de una Clara, continuó el joven, observándome con atención. Nunca dijo quién era exactamente, pero siempre con mucho cariño. ¿Es usted esa Clara? No pude evitar que un sollozo escapara de mi garganta. Sí, susurré. Yo soy esa Clara. El sobrino asintió lentamente, como si algo encajara en su mente. Se levantó y caminó hacia el mostrador, donde buscó algo debajo. Regresó con una caja de madera pequeña, gastada por el tiempo, con mi nombre tallado en la tapa con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Mi tío me pidió que le entregara esto si usted aparecía algún día. Dijo que tal vez nunca vendría, pero que sí lo hacía. Esto le pertenecía. Tomé la caja con manos temblorosas. La madera estaba suave por el paso de los años, y el simple hecho de sostenerla me hizo sentir más cerca de Miguel de lo que había estado en décadas. El sobrino se retiró discretamente hacia el fondo de la librería, dándome privacidad. Abrí la caja lentamente. Y lo que encontré dentro me quitó el aliento. Allí estaban todas las cartas que yo le había escrito a Miguel durante aquellos meses intensos de nuestro amor secreto. Él las había guardado, cada una de ellas, cuidadosamente dobladas y ordenadas por fecha. Pero también había otras cosas. El primer libro que me había prestado, con anotaciones en los márgenes escritas por ambos, la fotografía que yo sostenía en mis manos cuando comenzó esta historia, aquella donde aparecíamos sonriendo frente a la librería, y un sobre con mi nombre escrito con la letra temblorosa de alguien que sabía que el tiempo se le acababa. Abrí el sobre con dedos que apenas podían sostenerlo. Era una carta. La última carta que Miguel escribiría para mí. Mi querida Clara, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el valor de volver y yo ya no estoy aquí para recibirte. No sabes cuánto lamento eso. He soñado durante 30 años con volver a verte, con poder mirarte a los ojos una última vez y decirte todo lo que mi corazón ha guardado en silencio. Quiero que sepas que entendí, desde el momento en que recibí tu última carta, esa, donde me decías que todo había terminado, supe la verdad. Conocía tu corazón demasiado bien como para creer que habías dejado de amarme. Sabía que te estabas sacrificando para protegerme, que cada palabra fría que escribiste era en realidad una declaración de amor disfrazada, y te amé aún más por ello. Si es que eso era posible, seguí escribiéndote durante años, aunque sabía que probablemente nunca recibirías mis cartas, pero necesitaba escribirlas. Necesitaba mantener viva esa conexión, aunque fuera unilateral. Cada carta era una manera de seguir amándote, de seguir resistiendo contra un mundo que intentó separarnos. ¿Sabes qué fue lo más difícil de estos años sin ti? No fue la soledad. Aunque hubo noches en las que el silencio de mi apartamento era casi insoportable, no fue ver a otros enamorarse y casarse mientras yo permanecía solo. Lo más difícil fue saber que en algún lugar del pueblo tú también estabas sufriendo, probablemente viviendo una vida que no elegiste, sacrificando tu felicidad por mí. Eso era lo que me partía el corazón cada día. Pero Clara, también quiero que sepas esto, nunca me arrepentí de haberte conocido, ni un solo día. Prefiero haber tenido esos pocos meses contigo. Ese breve tiempo donde fuimos completamente nosotros mismos, a toda una vida de seguridad sin amor. Tú me enseñaste lo que significa vivir de verdad, y aunque nuestra historia no tuvo el final que merecíamos, fue real, fue hermosa, fue un acto de resistencia contra todo lo que intentaba aplastarnos. Si hay algo después de esta vida, espero encontrarte allí, en un lugar donde no tengamos que escondernos, donde amar no sea un acto de rebeldía, sino simplemente lo que es la expresión más pura de nuestra humanidad. Y si no hay nada después,
Entonces me iré en paz sabiendo que una vez, hace mucho tiempo, amé y fui amado por alguien extraordinario. Vive, Clara. Vive la vida que te queda con la misma pasión y valentía que vi en ti aquellos días en la librería. Sé que parte de ti murió cuando nos separamos, lo sé porque parte de mí también murió. Pero todavía queda tiempo para renacer, para ser la mujer que siempre fuiste destinada a ser, no por mí, sino por ti misma, siempre tuyo, aunque el mundo dijera lo contrario, con todo mi amor hasta el último aliento. Miguel, lloré sobre esa carta hasta que no me quedaron más lágrimas, lloré por todo lo que perdimos. Por los años que nunca tuvimos, por las conversaciones que nunca sostuvimos, por los abrazos que nunca nos dimos. Pero también lloré de gratitud porque a pesar de todo habíamos tenido algo real, algo que había sobrevivido a 3 décadas de separación. Algo que ni la muerte podía borrar completamente. El sobrino de Miguel volvió eventualmente con una taza de té que no recordaba haber pedido. Se sentó frente a mí en silencio, esperando pacientemente a que pudiera hablar. ¿Dónde está enterrado?, pregunté finalmente. Mi voz ronca por el llanto me dio la dirección del cementerio y las indicaciones para encontrar su tumba. Antes de irme, me regaló el primer libro que Miguel me había prestado, aquel ejemplar de Platero y yo con nuestras anotaciones en los márgenes. Creo que mi tío habría querido que lo tuvieras, dijo con una sonrisa triste. Al día siguiente, con el sol apenas asomándose en el horizonte, caminé hacia el cementerio. Llevaba conmigo la caja de madera, las cartas que Miguel había guardado y una carta nueva que había escrito durante la noche, donde finalmente le decía todo lo que nunca pude decirle en vida. Su tumba era simple, modesta como había sido. Solo su nombre, las fechas de nacimiento y muerte y una frase grabada en la piedra que me hizo sonreír a través de las lágrimas. Las palabras tienen poder, el amor. Más aún me arrodillé frente a la lápida y coloqué mis manos sobre la piedra fría. Y entonces hice algo que no había hecho en 30 años. Hablé con Miguel como si estuviera allí, escuchándome. Perdóname por llegar tarde, comencé. Mi voz apenas un susurro. Perdóname por todos los años que perdimos, por todas las palabras que no dije, por haber elegido el miedo sobre el amor. Pensé que te estaba protegiendo, pero ahora veo que solo nos privé a ambos de la única cosa que realmente importaba. Quiero que sepas que nunca dejé de amarte, ni un solo día en todos estos años. Viví una vida a medias, desempeñando un papel que no era mío, pero mi corazón siempre estuvo contigo, en la librería, entre los libros, en aquellos momentos robados donde fuimos completamente libres. Saqué mi carta del bolso y la leí en voz alta allí frente a su tumba. Le conté sobre el descubrimiento de las cartas interceptadas, sobre cómo Andrés las había escondido todos esos años. Le conté sobre el dolor de saber que él siguió escribiéndome, siguió amándome, siguió esperando cuando yo creía que mi silencio había sido suficiente para liberarlo. Le conté sobre el arrepentimiento que sentía, pero también sobre la gratitud por haber conocido un amor tan profundo, tan verdadero, aunque solo fuera por un breve tiempo. Cuando terminé de leer, doblé la carta cuidadosamente y la coloqué bajo una piedra junto a la tumba, junto con el libro de Platero y yo, para que no estés solo. Susurré, para que tengas algo de mí cerca, como yo tuve tus palabras cerca. Todos estos años, aunque no lo supiera, me quedé allí durante horas, simplemente sentada junto a su tumba, sintiéndome más cerca de él de lo que había estado en décadas. Y lentamente, mientras el sol subía en el cielo y el día avanzaba, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Comprendí entonces que Miguel y yo habíamos amado de la única forma que pudimos en aquel tiempo, en aquel lugar. No fue perfecto, no fue suficiente, pero fue real. Nuestro amor había sido un acto de resistencia contra un mundo que quería decirnos cómo vivir, cómo amar, cómo ser. Y aunque ese mundo ganó muchas batallas, no pudo matar lo esencial, el amor. Mismo en los meses que siguieron, tomé decisiones que la joven Clara de 24 años habría estado orgullosa de ver. Vendí la casa que había compartido con Andrés y compré un pequeño apartamento cerca de la plaza. Doné la mayor parte del dinero de la herencia a una fundación que promovía la alfabetización y el acceso a los libros, y comencé a escribir. Describí nuestra historia, la de Miguel y la mía.
No para publicarla, sino simplemente para preservarla, para honrarla, para asegurarme de que no se perdiera en el silencio. Escribí sobre el amor en tiempos difíciles, sobre la resistencia silenciosa, sobre el precio que pagamos cuando el mundo nos obliga a elegir entre la seguridad y la autenticidad, y mientras escribía, sentía que Miguel estaba allí conmigo, guiando mis palabras, ayudándome a encontrar la verdad en medio del dolor. Era mi manera de mantenerlo vivo, de mantener vivo lo que fuimos juntos, un año después de su muerte. Volví a visitar su tumba. Esta vez llevé flores frescas y una pequeña caja de madera donde guardé todas nuestras cartas juntas, las que yo le escribí y las que él me escribió. Las enterré junto a la tumba, devolviéndolas a la tierra, permitiéndoles finalmente descansar después de décadas de separación mientras me alejaba del cementerio esa tarde. Me volví una última vez hacia su tumba. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y por un momento me pareció ver su silueta entre las sombras, sonriéndome con esa sonrisa suave que tanto había amado. Gracias, susurré al viento. Gracias por enseñarme a amar. Gracias por enseñarme a resistir. Gracias por esperarme. Aunque llegué demasiado tarde, entonces comprendí la lección final que Miguel me había dejado. Nunca es demasiado tarde para honrar el amor. Nunca es demasiado tarde para ser valiente. Nunca es demasiado tarde para elegir vivir con autenticidad, aunque sea en los últimos capítulos de nuestra historia ahora. Sentada aquí con 80 años cumplidos, sosteniendo aquella fotografía amarillenta donde Miguel y yo sonreímos frente a la librería, puedo decir esto con certeza: el amor verdadero no muere, se transforma, evoluciona, persiste de maneras que no siempre entendemos. Miguel y yo no tuvimos el final de cuento de hadas que merecíamos, pero tuvimos algo más valioso, tuvimos amor real en un mundo de mentiras, tuvimos autenticidad en una época de falsedad. Tuvimos resistencia cuando el mundo exigía rendición, y eso, descubrí, es suficiente. No es todo lo que quise, pero es suficiente para una vida. Porque amar, verdaderamente amar, aunque sea por poco tiempo, aunque termine en dolor, aunque nos cueste todo, es lo que nos hace humanos. Es lo que nos mantiene vivos. Incluso cuando el mundo intenta matarnos, a veces amar no es quedarse. A veces es soltar para proteger, a veces es esperar en silencio, a veces es llegar tarde pero llegar al fin, y en tiempos oscuros. Cada una de estas formas de amar es un acto de resistencia, una pequeña victoria contra todo lo que intenta aplastarnos. Miguel me enseñó eso, y aunque ya no está aquí para verlo, vivo cada día honrando esa lección. Amo con valentía, vivo con autenticidad, resisto con dignidad. Porque cuando amar se convierte en un acto de resistencia, el simple hecho de seguir amando, de seguir recordando, de seguir honrando ese amor, es la forma más poderosa de ganar, y nosotros, a nuestra manera, ganamos.